Hoy sí vas a entender la historia de la psicología. Mucho estructuralismo, mucho psicoanálisis, mucha gestalt, muchas corrientes, muchos nombres, muchas fechas. Vamos a organizarnos, vamos a entender el contexto, vamos a entender por qué pasan las cosas y así será mucho más fácil comprender esas cosas. De nada sirve aprenderse una teoría, los postulados, el nombre de la persona que fue su mayor exponente, si no se sabe por qué surgió, cuál es su motivación real y hacia dónde nos puede llevar utilizarla ahora o por qué en el día de hoy se entiende como se entiende. Así que hoy vamos a aprender a entender la historia. Y una vez entendamos la historia, entenderemos todas las teorías que nos estudiamos en ella. Si tienes un trabajo, un TFG, un TFM, una tesis o cualquier documento que necesite un contexto, ten en cuenta lo que vamos a comentar aquí para hacerlo. Comenzamos. Bienvenidos a Psicodab. Vámonos al pasado, pero al pasado pasadísimo. Nos vamos a Grecia. Los griegos fueron los grandes pensadores de la humanidad y dieron origen a la filosofía. Se hacían preguntas sobre todo lo que pasaba por su mente. Preguntas relacionadas con lo que veían, preguntas relacionadas con lo que sentían, preguntas relacionadas con lo que pensaban. Elaboraban sus propias teorías y con ellos comenzó el germen de lo que sería la ciencia, una concepción del mundo básica que daría lugar más adelante a todos los conocimientos que tenemos hoy en día. Por supuesto, también se hacían preguntas que estaban relacionadas con lo que hoy día conocemos como psicología. Podíamos dividir dos orientaciones de pensamiento que hubo en Grecia. Una orientación naturalista que se centraba en conceptos que se podían comprobar con los sentidos de alguna manera o que se podían calcular o que se basaban en lo que nosotros veíamos y podíamos interactuar con la naturaleza, y una orientación espiritualista que trataba conceptos con los que no podíamos interactuar de manera física, conceptos como el ser, la mente u otro plano de existencia. ¿Qué pasaba? Que por mucho que divagaran sobre un tema y sobre otro y por mucho que analizaran y que pensaran y que estudiaran, se llegaba a una conclusión, y es que era más sencillo estudiar aquellas cosas con las que podíamos interactuar que aquellas con las que no. Aquellas cosas que eran concretas, aquellos conceptos que nos rodeaban y que todos podíamos comprender de alguna manera. Es decir, ganó protagonismo esa orientación naturalista sobre la espiritual. Mirar las estrellas en el cielo permitía hacer cálculos y trabajar ya con principios de calendarios, principios de astronomía, el movimiento de los objetos, los distintos estados sólido, líquido y gaseoso, lo que pasaba cuando mezclabas unos elementos con otros, permitían hacer pequeños experimentos. Y todo eso que no se entendía por qué estaba ahí, se le daba una explicación de que en algún momento algo debía haber puesto que esas cosas pudieran suceder así. Así que se trabajaba con una concepción espiritual que influía sobre todos estos fenómenos naturalistas, es decir, una dimensión espiritual que influía sobre todos estos fenómenos físicos. Hablamos así de los principios de la astrología o de la alquimia, una suerte de magia que estaba en realidad influyendo en lo que serían más adelante ciencias como hoy las conocemos, ciencias naturales. Sin embargo, pasaron los años, pasaron las generaciones, pasaron los imperios y llegó el cristianismo. El cristianismo imperaba en gran parte de Europa, lo hizo durante varios siglos y presentaba cierta educación que hasta ahora no se había visto. Una educación basada en unos valores muy concretos que todos podían comprender. Esos valores estaban reflejados en una moral y en un estilo de vida muy concreto que eran los mandamientos y que era la Biblia, el gran libro guía de todas las personas. Unos pocos sabían leer, unos pocos tenían conocimientos relacionados a Dios, relacionados a las deidades en general en todas las religiones. Eran los sabios, la evolución de los chamanes, de los primeros brujos, de aquellos que conseguían conectar para entender las cosas que el resto no podían comprender. No lo hacían a través de principios de matemáticas ni de mezclas alquímicas, sino a través de la fe. Y el cristianismo, por tanto, que terminó imponiéndose en la mayor parte del mundo,
terminó también dando esa filosofía de vida en la que lo primordial era algo espiritual, era algo de otro plano, era algo en lo que creíamos. Y de esta manera el concepto, esa pregunta, esas ideas sobre quiénes somos, cómo sentimos, hacia dónde vamos, quedaron respondidas y la gente hacía sus vidas en base a esas respuestas, al más allá, al cielo, a evitar el infierno. En otras religiones el movimiento fue similar, aunque no tuvieran tanto calado, y a día de hoy se mantienen. Y es que al ser humano siempre le ha intrigado conocerse a sí mismo. Durante todos estos años lo llamábamos alma, ese hálito de vida, ese espíritu que teníamos, esa esencia, ese algo que era más que nosotros, que era más que nuestro cuerpo, pero no podíamos comprender cómo. Pero la Edad Media terminó cayendo. En el siglo XVII, cuando ya estaba en auge el Renacimiento, esa concepción espiritual del ser humano fue perdiendo fuerza y comenzaron a desarrollarse las ciencias. Las ciencias naturalistas, que más o menos habían estado paradas, lo que ya podríamos comenzar a entender como astronomía, como física, como química y ya no tanto como astrología o como alquimia, estaban cogiendo fuerza. Los primeros centros educativos reales, lo que hoy comprenderíamos como inicios de universidades, que luego serían colegios también para los niños pequeños, estaban reuniendo personas estudiosas, personas de alto poder social, personas con dinero, con conocimientos, con cultura, que dedicaban su tiempo a comprender, a estudiar, y esas personas comenzaron a desarrollar la ciencia en laboratorios. La ciencia fue evolucionando y si antes analizábamos términos generales, si antes hablábamos de las estrellas y hablábamos de física y de química para comprender nuestro entorno, ya había suficientes conocimientos para comenzar a estudiar nuestro interior y así comenzar a desarrollarse las ciencias biológicas. Hablamos de la fisiología, hablamos de la zoología, hablamos de la botánica. Vamos de lo general a lo particular, de todo lo que nos rodea a nuestro propio cuerpo. Y así comenzamos a comprender conceptos como los reflejos, comenzamos a comprender la vista, comenzamos a comprender un poco cómo funcionamos y que hay órganos que tienen determinadas funciones y sin ellos no podemos sobrevivir. Comenzamos así a comprender que nuestro comportamiento obedece a ciertas leyes, que nuestro cuerpo influye en nuestra forma de comprender el mundo. Y ese concepto va evolucionando hasta que René Descartes habla del racionalismo. El racionalismo es una de las dos corrientes imperantes en el Renacimiento. Su concepción básica es que aprendemos a través de la lógica, haciendo razonamientos. Aquí, por primera vez, el alma deja de ser un espíritu como tal para convertirse en la mente. Hablamos ya de cómo funciona nuestro pensamiento y no tanto de nosotros como seres relacionados de alguna manera a otro mundo. La otra corriente que destacó en este periodo fue el empirismo, cuyo principal representante fue Francis Bacon. Y el empirismo defendía que aprendemos a través de la experiencia. No sabemos nada, pero cuando nos pinchamos con un alfiler entendemos que las puntas afiladas pues son peligrosas. Y estudiando sobre cómo aprendemos, se siguen haciendo teorías, se sigue filosofando hasta que llega el siglo XIX, hasta que llega en concreto 1879, el año en que Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología de la historia, el Laboratorio de Psicología Experimental en Leipzig, Alemania. En él, Wundt comienza a estudiar la mente, a estudiar cómo aprendemos con todos los conocimientos de los siglos anteriores y a hacer experimentos de laboratorio. ¿Qué significa eso? Que comienza a utilizar el método científico para estudiar el comportamiento. Se basaba principalmente en la fisiología y por eso llamamos a su psicología la psicología fisiológica.
Con Wundt, la psicología nace como tal, nace como ciencia, y a partir de ahí comienzan a aparecer distintas corrientes que comprenden la mente pues de una forma o de otra. El estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt, el psicoanálisis, el humanismo, etc. Si os fijáis, prácticamente todas las teorías que estudiamos han sido nacidas después de este año. Han surgido a finales del siglo XIX o a principios o mediados del siglo XX. Durante el siglo XX se ha trabajado sobre todo el estudio de la conducta. Ya por fin, a través de la conducta se podía estudiar la mente. Y en esas hemos seguido mientras la tecnología ha dado un vuelco impresionante, ha tenido un avance tan rápido que no podemos prácticamente asimilarlo. La tecnología ya tiene pequeñas inteligencias artificiales. Hemos conseguido replicar esas leyes que más o menos entendemos de nosotros para que se repitan en máquinas y que esas máquinas tengan ciertos comportamientos. Si lo pensamos, son un reflejo de nosotros y por lo tanto también podemos entendernos a nosotros como versiones mucho más complejas de esas máquinas, de esos lenguajes, de esas formas de razonamiento. ¡Wow! Así, entendiendo cómo funciona una máquina o un ordenador, podemos hacer una analogía de cómo funciona nuestra mente. Y así surgen nuevas tendencias que tenemos ahora mismo bastante en auge, como ser la del cognitivismo, en la que ya se tiene en cuenta, además, cómo razonamos, cómo llegamos a las conclusiones que llegamos, cómo conseguimos la concepción del mundo que tenemos para entender por qué nos comportamos. Es un nivel más de profundidad y eso aquí ha llevado a que a finales del siglo XX entremos en una nueva etapa que es la de la psicología de la mente y de la conducta. Unimos todo lo que sabemos hasta ahora de los siglos anteriores, desde el XVII hasta la actualidad, y ahora mismo se comprende la mente de esa manera. No se concibe la mente sin conducta, ni se concibe la conducta sin la mente o sin el razonamiento. Pensad en la analogía de la rueda. Han pasado millones de años hasta que los primeros seres humanos inventaran el artilugio de la rueda, pero en el momento en el que se inventó la rueda, la tecnología comenzó a crecer cada vez más, primero despacio, con las primeras herramientas, y después ya muy rápido en cuanto se crearon los primeros aparatos que funcionaban solos. Con la psicología ha pasado igual. Tardamos 17 siglos en pasar de una concepción de la mente como alma hasta una concepción de la propia mente como mente. Pero luego solo han pasado 2 siglos hasta relacionar esa idea de la mente con la conducta. Y después solo ha pasado un siglo, desde finales del XIX hasta finales del XX, en la que se ha fusionado ese concepto de la conducta con la mente. Por eso podíamos hablar de 4 etapas, 4 fases en la historia de la psicología dependiendo de cuál ha sido su objeto de estudio. La psicología del alma, la psicología de la mente, la psicología de la conducta y la psicología de la mente y la conducta. Hasta que se creó el primer laboratorio podríamos hablar de que la psicología era una psicología filosófica. Todo eran divagaciones, teorías que se hacían a través de la filosofía. Pero en el momento que se abrió el primer laboratorio experimental, creamos un nuevo marco completo para comprender la mente. A partir de ahí comenzamos a hablar de la psicología experimental o psicología científica. Y ahora que ya sabemos todo esto, tenemos el contexto en el que colocar el pensamiento sobre el que estemos trabajando en cualquier investigación, en cualquier estudio, en cualquier documento que tengáis por ahí entre medias. Si entendéis de dónde viene la concepción de la mente que rodea a esa teoría, vais a comprender mucho mejor la teoría. Entender cómo comienzan las cosas nos permite comprender por qué son así. Y si lo utilizáis o os ha parecido interesante, si os ha servido para comprender mejor la historia de la psicología, que es muy bonita, pero también es muy compleja, vamos a poner un comentario aquí abajo, vamos a compartirlo y vamos a dejarle un me gusta bien grande a este vídeo y a suscribirnos dándole a la campanita. La psicología es muy amplia, pero puede estar al alcance de todos, estudiantes y aficionados. Así que si quieres saber más, suscríbete dándole a la campanita porque nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Psicodav.